Dios te bendiga rica y abundantemente. Estamos gozosos en el Señor porque su misericordia, su bondad, su compañía y su mano extendida y su respaldo está con nosotros en cada movimiento que hacemos. Y deseo en el nombre poderoso de Jesús que tú experimentes cada mañana y cada hora del día la presencia tangible de Dios. Bienvenido a este programa y a este tiempo despierto y aún estoy contigo. El trato de Dios con tu vida es diferente. El trato de Dios contigo es diferente a los demás. El libro de Mateo capítulo 26 nos habla acerca de esta palabra o de este conocimiento. Mateo 26:40 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Dice así: vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ve la palabra que Dios le da a Pedro y la exhortación. Y antes de empezar esta palabra, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si no te has suscrito, al parte de esta bendición para que cada mañana te pueda llegar un mensaje de parte de Dios, una notificación de parte de Dios. Toca la campanita para que Dios cada mañana a través de este canal te pueda enviar una palabra de vida, de restauración, de fe y de esperanza. Bien. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. El Señor escogió a 12 hombres para que llevaran el legado que él iba a dejar cuando descendiera al cielo. Jesús vino a la tierra, pero su morada es del cielo. Jesús vino a la tierra a salvar al hombre. Y no solamente a salvar al hombre, sino a que el hombre se acercara a Dios y a que el hombre pudiera manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Por ende, Jesús escogió a 12 hombres imperfectos, pero con pasión por su presencia. Escogió a 12 hombres llenos de errores, 12 hombres llenos de dificultades, pero que dentro de ellos había un gran tesoro. La Biblia dice: y tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Jesús llega a la tierra por un mandato divino de Dios a salvar a Israel, y desde ahí se publicó la salvación a los gentiles y a toda criatura. La palabra de Dios dice en Juan 3:16: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Dios expandió su salvación. Entonces Dios escogió a 12 hombres para que llevaran el legado de él cuando su tiempo iba a terminar aquí en la tierra. Cuando su tiempo sería terminado aquí en la tierra, Jesús tendría y iba a descender al cielo. Pero el reino no podía parar porque el Señor ya iba a ir al cielo y ser coronado. No, el reino tenía que ser extendido. Entonces el Señor escogió a 12 hombres y les impartió su ministerio, les impartió el Espíritu Santo y los llamó como apóstoles. Y es ahí donde empieza la historia del apóstol Pedro. La característica de este hombre o las cualidades de este hombre eran muy diferentes a los demás apóstoles del Señor. Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre iracundo, era un hombre que no meditaba antes de actuar, no pensaba antes de tomar una decisión. Vemos en la palabra cuando capturan al Señor los sacerdotes y lo llevan para ser puesto delante de todo el concilio. Dice la palabra que estos hombres fueron y buscaron al Señor como un ladrón de noche. Y Pedro se llenó de ira y se levantó y sacó su espada
y le cortó la oreja a un soldado. ¿Ves? Esa era la característica de Pedro, esas eran las cualidades de Pedro. Un hombre impulsivo, un hombre que se dejaba llevar por los sentimientos. Pero el trato de Jesús con Pedro fue totalmente diferente. Cogió a 12, pero a cada uno de los 12 lo trató diferente. A Tomás lo trató diferente. ¿Cómo? Cuando Jesús murió y resucitó al tercer día y se le apareció a los discípulos o a algunos discípulos, cuando los discípulos que el Señor se le apareció dieron las nuevas, algunos no creyeron, entre eso Tomás. Pero Tomás era el más incrédulo, al punto que dijo, si no veo las llagas y entonces no creeré. Cuando Jesús se le revela a todos los discípulos, estando ellos en un hogar compartiendo, Jesús le dice, puedes meter tu dedo en mi llaga. ¿Ves cómo Jesús trató a Tomás? Pero de la misma forma que Jesús trató a Tomás, no trató a Pedro. A Pedro lo trató diferente. ¿Cómo trató a Pedro? Lo exhortó, le dio una palabra y le dijo, Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Pero Pedro pensó que no le pasaría eso y entró en el trato del Señor. Pedro lo niega, llora amargamente, pero luego vuelve a sus quehaceres y el Señor lo restaura. Pero antes de que vuelva Pedro a sus quehaceres, Jesucristo empieza a tratar con este hombre y se le revela y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le digo 3 veces la misma palabra. Y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí nos revela la palabra cómo Jesucristo trató a cada discípulo diferente. Pero yo quiero hablar de Pedro, este hombre con un manto sobrenatural, este hombre llamado a ministrar milagros y señales. Jesús lo trató diferente. Y posiblemente tú hoy te encuentres en un trato de Dios que tú no entiendes. Dios te está tratando en la economía. Dios te está tratando la paciencia. Dios te está tratando el corazón. Dios te está tratando el orgullo. Hay una área que está siendo tratada de parte de Dios en tu vida. Hay una área que está en tu cuerpo, está en tu vida, que va a ser sacudida por Dios. Y posiblemente tú miras a otros cristianos, a otros hermanos, y tú no sientes y tú no ves que ellos están experimentando la prueba de fuego que estás viviendo hoy. Y tú dices, bueno, ¿por qué otros hermanos yo los veo en paz y por qué a mí me pasa esto? Y tú empiezas a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me va mal en la economía? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué no crezco económicamente? ¿Por qué no fluyo espiritualmente? ¿Por qué no crezco en el ministerio? Y empiezas a cuestionar a Dios por cómo Dios te está llevando actualmente. Pero tu trato es diferente al trato del hermano. Tú te puedes llamar Camilo, el hermano se llama Juan. ¿Ves? Ambos tienen un llamado diferente y ambos tienen un nombre diferente. Tú eres Camilo, aquel es Juan. Y ahí se marca el destino de cada persona en el nombre que tiene. Y por ende, como tu nombre es diferente al de los demás, tu trato es diferente a los de los demás. Dios está tratando muchas áreas de tu vida que están siendo imperfectas. Dios te está alineando con esto que estás experimentando, que tú no entiendes. Dios te está tratando. Oye esto, Jesús cogió a 3 discípulos, cogió a Pedro, Juan y Jacobo y se fue a un lugar aparte. Pero antes de coger estos 3 hombres, llamó a sus 12 discípulos. Y de esos 12, escogió a estos 3 hombres. Y cuando cogió a estos 3 hombres, dice la palabra que empezó a entristecerse delante de ellos. Jesucristo le reveló su estado emocional a estos 3 discípulos. Y los invitó a orar. Pero dice la palabra que Jesús se fue a un lugar aparte solo. Y estos hombres se echaron a dormir, los 3. Pero cuando Jesús llegó al que regañó a Pedro, ¿te pasa a ti que estás en una empresa y el gerente te jala la oreja a ti y no a los demás compañeros? Y tú dices, ¿pero por qué a mí? Porque hay algo que el gerente vio en ti que no vio en ellos. Hay algo que Dios vio en ti que es de gran utilidad,
que todavía no se le han manifestado a otras personas, y por ende Dios te está exhortando, te está corrigiendo, te está enseñando a hablar, te está enseñando a ser prudente, te está enseñando a ser sabio, te está enseñando a ser una persona de oración, una persona de fe. Ese proceso de fe, esa prueba de fuego que estás viviendo hoy, Dios te está tratando la fe, te está tratando la paciencia, te está tratando la confianza, que tú descanses en Él. Por eso es que el trato de Dios con tu vida está siendo diferente, tu proceso es diferente. Por eso que tu proceso está provocando que el paquete de gloria en tu vida sea diferente. Descansa en Dios, actúa bajo la dirección del Espíritu Santo, alaba a Dios. Cuando Jesús llegó e encontró a sus discípulos dormidos, al que soltó fue a Pedro. Y el patrón te solta a ti y no solta a los demás. Y la gente en la cuadra se te levanta y tú dices, pero ¿por qué? Si yo no tengo nada. No, si tienes un llamado de Dios, tienes a Dios, tienes la gracia de Dios. Y por eso Dios te está tratando a ti diferente. Y lo vemos en la palabra. Dios escogió a Israel, pero Dios trataba a Israel diferente a los demás pueblos. Y lo sigue tratando diferente a los demás pueblos. No te sientas menos porque tú ves que el trato de Dios contigo es diferente a los demás. Siéntete dichoso, porque así como Dios te está tratando, así Dios te va a expandir, así Dios te va a bendecir. Dios trató a Jacob de una manera diferente que trató a Isaac. Y trató a Isaac de una manera diferente como trató a Abraham. ¿Ves? A cada persona Dios la trató diferente. Dios tiene un trato diferente contigo. Dios trató diferente a Moisés que a Abraham. Dios trató diferente a Elías que a Eliseo. Y Dios te está tratando a ti diferente a los demás. Hoy hay una área que está siendo golpeada de parte de Dios para tu vida, que está siendo tratada de parte de Dios para tu vida. ¿Qué área? No sé. Pero Dios, hay una área que te está tratando. Puede ser la fe, puede ser la mentira, puede ser el pecado, puede ser el orgullo, la fornicación, el adulterio. Algo Dios está tratando contigo para cambiarlo y transformarlo. Descansa en Dios. Dios trató a Pedro porque Pedro, después de Jesús, iba a ser el pastor que se iba a ganar a multitudes de personas. A lo último Pedro entendió el por qué Jesús lo trató de esa forma. Nota algo. Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y tú dices, ¿por qué el pastor me está soltando tanto? ¿Por qué el pastor me trata así tan fuerte? ¿Por qué el pastor me habla así tan fuerte? ¿Por qué el líder me exhorta? Yo veo que otros hermanos hacen lo que quieren y el líder no le hace nada. Es que Dios, a través del líder, vio algo en ti diferente que no ha visto en ellos todavía. El líder, por revelación del Espíritu, el pastor, por revelación del Espíritu, vio algo en ti que todavía no se ha revelado en los demás. Y por ende, el pastor te está sobrellevando bajo la dirección del Espíritu. Dios te está tratando hoy de una manera diferente, porque tu bendición va a ser diferente a las bendiciones de los demás. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y que pases un día lleno de sabiduría, para que entienda que cada trato que Dios está haciendo contigo es para beneficio. Los golpes de Dios no son para destruirte, los golpes de Dios son para cambiarte. Shalom.